Hoy vamos a mirar desde el capítulo 9, desde el versículo 13, y vamos a mirar la plaga del granizo. Vamos a ver qué es lo que nos muestra el Eterno a través de este golpe que hizo o que dio al pueblo de Egipto. La plaga del granizo estaba golpeando el Eterno a deidades. Con cada plaga el Eterno fue golpeando la idolatría en Egipto. La plaga del granizo, el Eterno golpeó a Nut, que era la deidad del cielo, también a Isis, la diosa de la vida, y a Shed, el protector de las cosechas. Con este golpe que el Eterno trajo al pueblo de Egipto, eh, estaba demostrándole que todos los ídolos, que todos esos ídolos que tenía Egipto eran falsos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver esa incapacidad que tuvieron, no fueron capaces de parar el granizo que el Eterno envió al pueblo de Egipto, ¿sí? El Todopoderoso envió este golpe y ninguno de sus ídolos, los ídolos de Egipto, pudieron hacer algo para contrarrestar, para parar este golpe del granizo. Entonces el Eterno siempre estaba demostrándole su poder, estaba mostrando su atributo como Shaddai, el Todopoderoso. Bueno, estamos listos, preparados para que podamos continuar con esta hermosa enseñanza. Y doy paso pues a la profeta Karim para que comparta esta porción. Shalom, shalom, buenas noches. Eh, Realmente la enseñanza que el Padre nos está llevando a través de Shemot, que es Éxodo, nos está preparando a todo lo que acontecerá en los días postreros, como Él nos ha anunciado. Y viene la plaga de granizo, que ya habíamos aprendido que plaga en hebreo es un golpe, ¿no? Y ahora viene el golpe, ya es a los hombres. La plaga de granizo, como habíamos hablado, viene, viene con un castigo, un golpe que viene el granizo mezclado con fuego, que viene a destruir cosechas, árboles, ganado, a los hombres que desobedecían la advertencia de Moshe. Y también el Abacadosh en esta porción nos hace una distinción entre Egipto y Gosén, que es la región donde vivían los israelitas. Y es importante poder conocer esto porque la plaga golpea a los egipcios, pero protege a su pueblo. Antes quiero un poquito hacer recuerdo que la palabra que se utiliza para plaga viene de Macá y, y en el plural es Makot, que significa golpe, herida, castigo. Esto nos habla de una acción directa de Yud-Heh Vav-Heh, un golpe o juicio que afecta a, a algo o a alguien. Esto, cuando se habla de una plaga, no es algo que solamente es un accidente natural, sino que en esta parte, en estas porciones que hemos hablado en Shemot, nos está hablando de un acto intencionado que tiene un propósito y que viene a ser la corrección o juicio de parte del Eterno al pueblo de Egipto y para el pueblo de Israel, para que vean el gran eh, Elohim y soberano que es dueño del cielo y de la tierra, y que a él se somete todo, hasta el tema climático. Entonces vamos en Éxodo 9, Shemot 9, y dice, entonces Yud-Heh Vav-Heh dijo a Moshe, estamos
a partir del 13. Yud-Hei Bab-Hei dijo entonces a Moshe, madruga o levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón y dile a él, aquí está lo que Yahvé dice, deja mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar, o en otra versión dice para que me sirvan. Entonces, porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que así sepas que yo soy sin igual, el soberano de toda la tierra. Aquí podemos ver que el Abacadosh, una vez más, trae una advertencia al faraón y, y tiene a sus mensajeros, que son los profetas, que en este caso es Moshe y Aarón. Vemos de inicio que ellos tienen que tener un encuentro con Yud-Hei Bab-Hei de madrugada y ellos reciben la instrucción para pararse delante de Faraón y una vez más puedan decirle que deje al pueblo. Aquí vamos a ver la obediencia y la desobediencia, que y la dureza que tiene el faraón. Es importante entender que levantarse de madrugada o al amanecer tiene un significado profundo para nosotros los intercesores, porque esto significa el inicio de la luz, el tiempo de la preparación y el lugar de vigilancia donde el Abacadosh nos ha puesto. Vemos que todavía la plaga no comienza, el golpe no comienza, pero hay una urgencia que nos muestra que en este tiempo de la madrugada hay una claridad para recibir una advertencia y que aquellos que escuchan puedan refugiarse. Es importante también ver que tanto la actitud de Moshe como el intercesor y no solamente el intercesor, sino que es el mensajero, porque Moshe recibe la palabra y transmite la advertencia porque él es un profeta y tiene que llevar la palabra de Yahvé antes del juicio. Y esto nos enseña la importancia de anunciar de madrugada, es hacer un despertar al pueblo antes del juicio, que esta es la función tan especial y tan importante que tiene un profeta, que es hacer un llamado al pueblo, hacer un teshuvá para que obedezca y también pueda temer a Yud-Hei Bab-Hei. Así que ahí vemos que es importante la oportunidad que el Abacadosh nos da de madrugada para que podamos escucharle y llevar la advertencia. Y en Shemot 9:14 le dice, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. El propósito del golpe no es solamente el golpear por golpear, sino que el Abacadosh, su objetivo principal es demostrar que él es soberano y que el faraón puede entender que él, que creía que era el Dios vivo, ¿no? Pues no lo era. Era solamente un hombre. Porque este golpe, esta macá, esta plaga, iba a revelar que el único Elohim absoluto y todopoderoso era Yud-Hei Bab-Hei, porque tiene la capacidad
de gobernar en la naturaleza y sobre todo Dios de Egipto que es falso. Entonces, Moshe recibe la advertencia, debe transmitirle con autoridad y, y vemos que la advertencia dice, porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre tu corazón, sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo, para que sepas que yo soy sin igual soberano sobre toda la tierra. Este impacto no iba a solamente conmover el corazón de Faraón, sino, y especialmente sabemos que el corazón no solamente habla del corazón que late, sino el corazón de la mente, la importancia de la creencia pagana que podemos tener respecto a la verdad de Yud-Heh Vav-Heh, a tener a eh, el, cualquier dios falso que ha sido puesto por encima de la verdad de la palabra de la Torá y de la instrucción del Abacadosh y por encima de la realidad de quién es él. Y por eso el Abacadosh dice, voy a golpear tu mente, voy a golpear tu manera de pensar, voy a golpear todas tus creencias, todo lo que en lo que tú te has aferrado, voy a golpear para que veas que yo soy soberano, que yo soy el verdadero Elohim. Y así es la manera en que Yud-Heh Vav-Heh presenta como el único Elohim en la tierra y además que enseña a través de esto que no hay rival, no hay poder humano, no hay divinidad egipcia que pueda impedir su voluntad. Y esto nos muestra que hay un patrón, porque en todas las plagas vemos el mismo patrón que se repite y que es juicio y revelación de la soberanía de Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, eh, vemos que el anuncio de la plaga, el propósito y la respuesta del pueblo a, a, la, a la advertencia que lleva el profeta. Y dice en el versículo 15, pero ahora yo pude haber extendido mi mano y haberte golpeado y a tu pueblo con plagas tan severas que habían sido barridos de la faz de la tierra. Acá vemos cómo el Abacadosh le dice, si yo quisiera Faraón, en un chas de mis dedos ya hubieras desaparecido de la tierra. Si hubiera lanzado de verdad mi mano para azotarte con la pestilencia, ya hubiera sido exterminado. Pero para esto te he sostenido. Para esto, por esta razón, como dice en otra versión, los he mantenido vivos, para mostrar el poder de mi nombre en toda la tierra. Aún el Abacadosh no los extermina para que ellos puedan tener ese tiempo de, de arrepentimiento. Y esto nos muestra el carácter de Yud-Heh Vav-Heh, que su misericordia es puesta en todo tiempo, aún para, para este hombre que endurecía su corazón, que era malvado, que había infligido sobre el pueblo tanta tiranía, tanto dolor, pero aún sobre el perverso, el Abacadosh eh, le da la oportunidad para arrepentirse. Y le dice, para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, para que sepan todos
cuán grande, cuán poderoso es Elohim. Pero aquí vemos que hay dos caminos. La resistencia que puede poner, que puede endurecer el corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos lleva al juicio y a la muerte. Pero también, si hay obediencia, puede haber salvación. Y, y Elohim nos da la oportunidad de tomar la decisión, o la vida o la muerte. Y así vemos que el Abacadosh dice que él tiene el poder absoluto y hace énfasis en su mano. Se enfatiza el poder en la mano y el brazo de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Por qué? Porque son los símbolos de autoridad y fuerza que es magnífica, irresistible, y que nadie puede detener su juicio ni su plan. Y una vez más, él vuelve a reafirmar esa soberanía sobre todo poder humano y sobre todo Dios falso. Entonces, vemos que en el versículo 17 dice, puesto que aún te estás disponiendo en contra y no los dejas ir. Mañana, alrededor de esta hora, yo causaré una tormenta de granizo tan pesada que Mitzrayim nunca ha tenido nada como esto desde el día que fue fundado hasta ahora. Por lo tanto, manda a traer dentro de las puertas todos los animales de cría y todo lo demás que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre todo ser humano y animal dejado en el campo que no haya sido traído a casa y morirán. Aquí vemos que hay un decreto que el Abacadosh ha, ha establecido y todavía le da un tiempo, ¿no? Porque es mañana. Yo voy a causar esta tormenta. No va a causar una cuestión natural como todos los hombres, los estudiosos, los que van en contra de la palabra dicen, ¿no? Que fue porque venía aquello, vino lo otro. No, esto fue por causa del Abacadosh. Él mismo, con la soberanía sobre el clima, sobre todo, él es soberano y puede causar una tormenta de granizo que va a ser tan destructora que jamás han podido ver eh, Egipto, que nunca ha tenido. Y, y no solamente eso, vemos la misericordia del Padre que le dice, ordena a tus hombres, a hombres, animales, a buscar refugio, porque todo lo que quede fuera morirá. Y esto nos debe llevar a pensar que en el tiempo que ya se acerca, en este tiempo que ya vivimos en tribulación, es importante que podamos estar bajo las alas del Abacadosh, en buscar ese refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro Salvador. Porque Él es el único soberano. Y aún así le da la oportunidad de que los hombres de Egipto, tanto como sus animales, puedan salvarse y no queden fuera. Si alguien no escucha la voz de Yud-Hei Vav-Hei y se queda fuera, ¿fuera de qué? Dice del refugio, en buscar refugio. El refugio al que el Abacadosh nos habla es el refugio que debemos estar debajo de él, debajo de sus alas. Todo aquel que quede fuera de la palabra, quede fuera de la Torá, todo aquel que haga las cosas conforme a su corazón, lo que va a alcanzar es el juicio.
Y dice, cualquiera entre los sirvientes en el versículo 20 de Faraón que temió lo que Yahvé dijo, hizo que sus esclavos y sus animales de cría escaparan hacia adentro de las casas. Pero aquellos que no tuvieron respeto por lo que Yahvé había dicho, dejaron sus esclavos y animales de cría en el campo. Eso realmente tenemos que maravillarnos del Elohim viviente, que es el gran yo soy, que es el Shaddai, que Él es misericordioso, que extiende su misericordia todos los días, porque da la oportunidad aún a estos hombres para que puedan escapar. Y, la palabra, como aquí nos dice, es que hubieron aquellos que escucharon la palabra, que tuvieron respeto, que, que tuvieron temor y logran dar refugio a sus esclavos y a los animales y sacarlos del campo. Tenemos que entender que el granizo no se iba a tratar de un fenómeno natural cualquiera. Y esto es lo que el Abacadosh estaba rompiendo aún en la mente de Faraón, que él pensaba un granizo, caerá un granizo, como a veces nos asustamos cuando caen nuestras ciudades, naciones y se inundan. Esto iba a ser un acto extraordinario de juicio, algo que no tenemos entendimiento de lo que puede significar. Y, y que era una intervención directa de Yud-Heh Vah-Heh. Pero como vemos, antes de un golpe hay una advertencia clara, porque Yud-Heh Vah-Heh en estos versículos nos enseña que tienen oportunidad los que escuchan y obedecen y los que ignoran. Porque aquí tenemos la respuesta, aquí hay una oportunidad y puede haber una respuesta. El Abacadosh ha estado advirtiendo a las naciones y aquí podemos ver claramente cómo el Abacadosh obra, porque nadie va a poder decir que no actuó con misericordia y que no mandó a los mensajeros para alertar lo que estaba viniendo. Pero vemos cómo la respuesta puede ser dividida, porque algunos egipcios temen la palabra y obedecieron. ¿Y hallaron qué? Salvación. Pero otros endurecieron su corazón y el golpe fue directo y fue un golpe de muerte. Es importante que podamos diferenciar de las plagas anteriores que afectan la tierra, animales. Aquí el golpe llega de forma visible sobre la vida humana. Y esto muestra que viene un aumento en la severidad de los juicios que va de aumento en aumento por causa de la dureza del corazón. La importancia que va mostrando que Yud-Heh Vah-Heh puede controlar la naturaleza y puede eh, buscar a través de ella una reacción para que puedan temer a Yud-Heh Vah-Heh y diferenciar de aquel que tiene un oído Shema y de aquel que desprecia su palabra. Y el juicio es selectivo, porque aquí vemos que el caos es indiscriminado, porque hay una manifestación
de justicia y poder, y puede ser aplicado para el obediente y para el desobediente. En estos versículos del 9 al 18, 21, esta advertencia que se convierte en juicio y va a golpear animales, cosechas, eh, animales, a los hombres, podemos ver que también es un golpe a la economía. No, iba a exterminar como si exterminara con las empresas, con todo lo que sustenta una nación. Y enseña que el refugio está, que en obedecer la palabra es la única protección contra el juicio. Es importante hacer énfasis en en la obediencia. Y tenemos en el 22, Yahvé le, le da la instrucción a Moshe y le dice, extiende tu mano hacia el cielo para que haya granizo cayendo sobre el pueblo, animales y todo lo que crece en el campo por toda la tierra de Mitzrayim. Moshe extendió su vara hacia el cielo y Yahvé mandó truenos como voces, dice, ¿no? En la versión, y granizo. Y fuego corrió hacia la tierra. Yahvé causó el granizo sobre la tierra de Mitzrayim. Tremendo, porque aquí podemos ver la separación también de como entre el trigo y la cizaña, ¿no? Los que oyen y los que desobedecen. Eh, Entendemos que la obediencia trae vida, la indiferencia pues trae muerte. Y aunque la advertencia ya es un acto de misericordia, pero el hombre determina si toma salvación o no. Vemos en el versículo 22, como ya habíamos hablado, que Moshe recibe la orden de extender la mano. Cuando el Padre habla de extender la mano, está hablando de un acto profético de autoridad delegada, porque le da una instrucción. No es, no es como cada instrucción que el Abacadosh da, tiene una razón. Y muestra esto, la obediencia de Moshe respecto a cada instrucción que el Abacadosh le da. Esto significa que cuando un profeta tiene una instrucción, no puede hacer lo que piensa o lo que quiere o como mejor le parezca. No. Aquí Moshe hace tal cual el Abacadosh le da la instrucción y vemos cómo el golpe viene tal cual había sido anunciado por toda la tierra de Mitzrayim, como dice en el 25, perdón, porque en el 24 dice, cayó granizo y fuego resplandeció con el granizo. Fue terrible, peor que cualquier tormenta de granizo en todo Mitzrayim desde que se hizo nación. Como ya habíamos dicho, esto no era una tormenta casual, era una tormenta sobrenatural. Y, y Moshe obedece y el cielo responde de inmediato. Cuando hay obediencia de parte del profeta y lleva la instrucción del Abacadosh, aún el cielo va a responder de manera inmediata como lo hace con Moshe. Hay una respuesta, hay una instrucción, hay una obediencia, la pone por obra y también todo alrededor va a, va a responder de manera inmediata conforme lo que el Abacadosh le dice. Entonces vemos que truenos, granizo y fuego, una combinación pero tremenda. Es una tormenta eléctrica y granizo, pero de manera trem- tan divina, tan sobrenatural, que muestra una vez más, aquí muestra realmente
que la creación obedece a Yud-Heh Vav-Heh cuando su profeta actúa. Y aún la naturaleza, la creación, puede obedecer al profeta cuando es enviado por el Abacadosh. Y dice en el 24, cayó granizo y fuego resplandeció con el granizo, fue terrible, peor que cualquier tormenta de granizo en todo Israel que se hizo nación. Por toda la tierra de Mitraim el granizo golpeó todo el campo, ambos hombres y bestias. Y el granizo golpeó toda planta que crecía en el campo y quebró a todo árbol allí. Este, este juicio es un juicio total, porque aquí está mezclado agua y fuego unidos. Marca un golpe sin precedentes y lleva a un terror que realmente todo lo que tenía en la mente, por eso dice, voy a golpear todo lo que tú has creído, todo lo que has pensado, todo lo que te han adoctrinado, voy a golpear de tal manera que no vas a poder entender quién soy yo, cuánto poder tengo, que yo soy soberano sobre la creación. Y vemos que es importante la autoridad delegada. Cuando el profeta obedece, el cielo responde. Y el juicio aquí es integral a hombres, animales y tierra. Nadie queda fuera, salvo quienes, los que obedecieron la advertencia. Por eso es importante tener un oído Shema, un oído que está atento a la advertencia que el Abacadosh trae. Es un juicio incomparable, porque la plaga demuestra que no hay poder natural ni divino en Egipto que era capaz de resistir a este golpe de Yud-Heh Vav-Heh. Entendemos que esta es una señal profética porque es agua, que es el granizo, y fuego juntos, que podemos entender que son elementos opuestos que se unen bajo la orden de Yud-Heh Vav-Heh. Realmente hermoso, porque esto nos muestra, estaba mostrando que Él domina el fuego y el agua, algo imposible que pueda suceder en uno, que pueda unirse para, como ellos estaban viendo. Era un símbolo de que toda la creación está bajo su dominio. Y, y es impresionante que ver que esto es un juicio total y sobrenatural que muestra que la palabra del profeta, en obediencia activa, el poder de Dios y que toda la creación se somete a él. El, respecto a esto que veíamos que son elementos opuestos, el agua congelada enfría y puede apagar el fuego. Y el fuego eran rayos, relámpagos que corrían en toda la tierra. Es aquel que consume, destruye todo lo que el agua preserva. En la creación normal, digamos, el agua y el fuego no pueden coexistir. Es como el agua y el aceite, no se juntan. Pero aquí, Yud-Heh Vav-Heh los une en un solo juicio. Y así como había dicho, él nos muestra que la naturaleza se somete a su soberanía. Es una destrucción completa que nada puede resistir. Es un juicio completo, hombres, animales, posesiones. Entonces, vamos en el versículo 26. Y aquí vemos algo muy importante que el Abacadosh nos enseña.
Mientras el granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, hombres, bestias, hierba del campo, desgajó los árboles de todo el país. Vemos que en el versículo 26 dice, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y aquí vemos algo glorioso del Abacadosh, que hace la distinción entre el que es pueblo y el que no es pueblo, entre el que aquel que está en el mundo y en el que busca la, ser obediente. Hace la diferencia entre el pagano y el hijo de Yud-Heh Vavhei. Y dice, solamente en Goshen. Y eso también nos habla que en los últimos tiempos, ese es el lugar, esa es la habitación, como habíamos aprendido en Génesis 49, 45, 9 al 11, ¿no? Cuando Joseph le dice a Jacob que baje a Mitzrayim y que él había preparado un lugar especial donde el padre dice lo mejor de la tierra, un refugio, Gosén. Y ese Gosén es un lugar, es una habitación y, y Gosén es un símbolo de la cobertura divina, de la protección. Yud-Heh Vavhei, dentro de Egipto, pone una frontera espiritual en donde caían los rayos y donde brillaba el sol, donde había muerte y en el otro lado pues había vida. Y, y esta es una protección eh, que no fue aleatoria, sino que es una protección eh, selectiva, decidida de parte del Abacadosh, porque Yud-Heh Vavhei distingue a su pueblo y los egipcios. Y esto también nos habla de la obediencia y el pacto. El pacto y la obediencia traen resguardo, protección y traen el cumplimiento de lo que la palabra nos enseña, que si cumplimos sus mandatos, preceptos, el Abacadosh nos va a guardar. Entendemos que Gosen significa aproximarse, acercarse. En Génesis 45, la, la instrucción que da el Abacados a Joseph es que le dice, dense prisa, van a mi padre, vivirán en la tierra de Gosén, estarán cerca de mí, tú, tus hijos, tus nietos, rebaños, ganado, todo lo que posees, yo proveeré para ti, para que no seas golpeado por la pobreza. Tú, tu casa y todo lo que tienes, porque aún quedan 5 años de hambruna. Aquí estaba protegiéndolos de la hambruna, pero a la vez, este mismo lugar iba a ser la protección de la muerte. Por lo tanto, Gosén es un lugar para aproximarnos, acercarnos a Yud-Heh Vavhei, tener una, una cercanía con él, donde podemos tener una comunión con Yud-Heh Vavhei, que Él prepara un refugio seguro porque Él es el refugio y, y es este lugar el que fue preservado, es el lugar donde ellos reciben provisión, es el lugar donde Israel puede ver que la obediencia a la Torah
van a ser protegidos de los juicios que están proyectados, establecidos en la palabra sobre el mundo. Y Gosén es el lugar que el Abacadosh ha preparado para su pueblo. Y acá, en este límite que hace el Abacadosh, podemos ver de manera evidente la diferencia entre Egipto e Israel, entre aquel que es hijo y el que no lo es, entre entre el que es obediente y el que desprecia la palabra. Porque Yud Kei Vav Kei nos está mostrando que él sabe separar y proteger a los suyos en medio del juicio. Y eso realmente es hermoso. En Shemot 9:27, del 27 al 29 que leeremos, dice, Faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos, esta vez he pecado, Yahvé es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Intercede con Yahvé. No podemos recibir más de esta terrible tormenta y granizo y fuego. Y yo los dejaré ir. A ustedes no se detendrá más. Una vez más, vemos que el faraón, después mm, mm, de tan tremenda y sobrenatural tormenta, su corazón y de su boca sale que él reconoce que ha pecado una vez más y reconoce que Yud Hei Vav Hei es justo y que él y su pueblo eran impíos. Pero él dice, intercede, porque la misión que tiene un profeta es que puede detener la furia de Yud Hei Vav Hei, puede detener la ira. Así en Jeremías dice, ¿quién se va a poner delante de mí? ¿Quién va a poder orar por el juicio que viene? ¿Quién se va a levantar de madrugada y va a ponerse delante de mí para clamar por su nación? ¿Quién va a ser el que interceda? ¿Quién va a ser aquel que pone su corazón? Muchos, muchas naciones estamos pasando situaciones tan tremendas de dolor, pero hay una queja y queja y queja y el pueblo se queja, pero ¿quién está dispuesto a pararse delante de Yud Hei Vav Hei e interceder y clamar y buscarlo de día y de noche, como aún el mismo profeta Habacuc que ve lo que acontecía, pero él decide subir y ser un vigía y pasar el tiempo con Yud Hei Vav Hei hasta obtener una respuesta, hasta obtener el, hasta detener el castigo. En Ezequiel 23 dice, pararse delante de Yahvé. ¿Quién se va a parar delante del juicio? ¿Quién va a ir
¿Quién va a querer poner su corazón? ¿Quién va a arrodillarse? Y es que tenemos que tener esa actitud como aún de Moshe de llevar el mensaje, de advertir. Y aquí vemos que aún Faraón entiende que hay un profeta que ora a Yahvé y que cuando Yud-Heh y Vав-Heh escucha la voz de su siervo, puede cesar los truenos y el granizo, puede detener esa plaga. Y Moshe le dice, tan pronto como yo haya salido de la ciudad, extenderé mis manos a Yud-Heh y Vав-Heh, los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que Yud-Heh y Vав-Heh es la tierra. Porque aquí vemos no solamente el corazón de Faraón, sino vemos el carácter de un profeta, que él levanta sus manos. ¿A quién? Levanta sus ojos, mira a quién. A Yud-Heh y Vав-Heh, al soberano, al que detiene, al que envía el fuego, el granizo, pero también aquel que puede cesar la plaga. Y, y vemos esa confesión forzada de parte de Faraón, ¿no? Que muestra un temor eh, por conveniencia, pero no es una confesión reverente, no hay un temor reverente, sino que muchas veces, por causa de la presión del juicio, la gente empieza a tratar de manifestar algo de su corazón, pero es la presión del juicio, pero no es un arrepentimiento genuino, sino que es un arrepentimiento superficial, que solamente es provocado por el dolor, no por un cambio verdadero de corazón. Y cuando hablamos de Teshuvah, es que el corazón debe inclinarse y buscar hasta que nuestro corazón de verdad pueda arrepentir, podamos arrepentirnos. Pero aquí vemos una petición interesada, porque Faraón, al pedir intercesión, reconoce que solo Yahvé podía detener la plaga y solamente el mensajero, el profeta, podría detenerla. Y esto nos muestra que un corazón endurecido se mueve y sus palabras, su oración, solamente es condicionada por la desesperación. Y esto también nos muestra cuántos pueden ir a Dios, dicen, no voy a ir a Dios, porque es una forma en otros campamentos que se refieren a Yud-Heh y Vав-Heh, pero es por conveniencia, porque está tan destruida su vida que una vez que pasa la tormenta, otra vez que vuelven al mismo camino, porque su corazón solamente se mueve por la condición y por la desesperación por la que pasa. La respuesta de Moshe en el versículo 29 dice, dijo Moshe, tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos a Yahvé, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedas saber que la tierra pertenece a Yahvé. Pero tú y tus sirvientes, yo sé que aún
no temerá a Yahvé Elohim. Y porque el profeta sabe y, y discierne que solamente esta es una confesión por desesperación. Y, y por eso le dice que él debe, como más arriba nos decía, que Yahvé a él le pertenece la autoridad sobre la tierra. En el versículo 30 dice, pero tú y tus sirvientes, yo sé que aún no temen a Yahvé, el lino y la cebada fueron arruinados, porque la cebada estaba madura y el lino en capullos. Cuando Moshe le dice, yo sé, es que al profeta no se le puede engañar porque tiene discernimiento, porque reconoce que cuando una persona actúa con su corazón superficial, con su corazón por conveniencia. Aquí también podemos ver el discernimiento del profeta, que ve más allá de cualquier palabra. Él discierne la verdad del corazón. Y le dice, ni tú ni tus siervos. El problema no era solo Faraón, sino también toda su corte, todos sus oficiales y todo un sistema endurecido contra Yud-Heh y Vab-Heh. Y no era solo una persona, era toda una nación. Y le dicen, no van a temer todavía. La palabra temer implica reverencia, respeto, sumisión. Reconocer a Yud-Heh y Vab-Heh en el dolor no es lo mismo cuando el corazón le teme de verdad, cuando hay un temor genuino. Y también nos enseña la diferencia entre admitir la culpa por presión y temer verdaderamente a Yud-Heh y Vab-Heh. Y aquí Moshe en realidad nos muestra la raíz del problema, porque la raíz del problema es que este pueblo no honra ni reconoce la presencia de Yud-Heh y Vab-Heh. Por eso le dice, yo sé que aún no temerán, tú y tus sirvientes no van a temer a Yahvé Elohim, porque su corazón está tan endurecido, y esa es la raíz del problema, la dureza de corazón. Porque el temor reverente, como dice en Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Pero Egipto no lo tiene, como el mundo ahora no lo tiene. El temor a Yud-Heh y Vab-Heh es, es lo que separa al justo del impío. Hace aquí una diferencia. Cuando no hay un cambio, solamente podemos ver una máscara falsa de arrepentimiento, que puede reconocer su pecado con palabras como decíamos, no, yo he pecado y todos somos impíos realmente, pero lo cierto es que ellos no temen la presencia de Yud-Heh y Vab-Heh. Y el verdadero temor a Yud-Heh y Vab-Heh no es reconocerle en la crisis o en la prueba, sino es una rendición de corazón permanentemente a su autoridad, a su soberanía. Entonces dice, eh, el lino y la cebada fueron arruinados porque la cebada estaba madura y el lino en capullos. El lino y la cebada fueron destrozados. La cebada estaba ya espigada y el lino estaba en caña. Pero el trigo y el centeno, dice, no fueron destrozados porque eran tardíos. Cuando entendemos en el contexto agrícola, la cebada madura temprano,
estaba lista para la cosecha en primavera. Y el lino es usado para telas finas, especialmente para, en este caso, era utilizado todo el lino para sus cultos de idolatría, ¿no? Para momificar, para a sus reyes, a los que morían. Y el trigo y el centeno se refiere a granos tardíos que todavía no estaban maduros y por eso sobrevivieron al granizo. Eso nos mueve a entender que el juicio de Yud-Heh Vah-Heh golpea lo que ya está maduro. Lo que estaba listo se pierde. Lo que aún no había madurado recibe una extensión de gracia. Y esto nos lleva a pensar que el Abacadosh entiende perfectamente y hace una distinción entre los dos tiempos y los procesos. No todo es destruido de una vez. Él marca y entiende los tiempos de cada cosa. Y también esto nos habla de un golpe a la economía, porque la cebada era parte de la economía y de la religión egipcia. Y el lino era un orgullo de Egipto por su ropa sacerdotal, por el comercio, por las momias. Entonces aquí vemos que golpea su economía y también golpea su orgullo, aquello que lo hacía grande, que lo engrandecía. Y también Yud-Heh Vah-Heh ataca toda la parte religiosa y lo económica, mostrando que todo lo que todo lo que sostenía a Egipto había sido quebrado en un día. Ya habían venido las plagas anteriores, pero en un día les destruye toda su economía. De ser eran grandes y poderosos, ahora no tenían nada para cosechar, no tenían nada de sus linos, para nada de sus telas, no tenían nada. Y realmente es importante que los frutos maduros deben mostrar obras ya completas del hombre. Cuando el fruto es maduro y el hombre no ha sido completado, va a ser quebrado. Porque el abacadosh lo que quebranta y lo que muestra que destruye aquí es el orgullo. Mientras más tardamos en doblegarnos, más duro es el quiebre. Y Yud-Heh Vah-Heh no destruye las cosas porque sí, sino porque hay un discernimiento total en el juicio. Y el juicio en esta porción nos enseña que lo que estaba golpea la idolatría, el orgullo, las obras del hombre con el lino, ¿no? Y lo que aún estaba en proceso, todavía había tardado, como dice el trigo y el centeno no fueron arruinados porque espigan más tarde. Y aunque Egipto quiebra, el pueblo de Yud-Heh y Vah-Heh es preservado porque aún no estaban maduros, como el trigo tardío que todavía espera el tiempo de la cosecha. Él había guardado. Por eso preserva el trigo y el centeno. Esto nos muestra que el juicio de Yud-Heh y Vah-Heh guarda lo que aún tiene un tiempo por delante. Es, esto nos muestra que guarda a un remanente preservado en medio del juicio, que todavía no está maduro, no está listo, y que él tiene el discernimiento del proceso que está viviendo. Entonces dice en el 33, Moshe salió de la ciudad lejos de Faraón y extendió sus manos a Yahvé. La tormenta y el granizo terminaron
y la lluvia cesó de verterse sobre la tierra. Cuando Faraón eh, vio que la lluvia, granizo y tormenta habían terminado, pecó aún más por volverse de duro corazón, él y sus sirvientes. Faraón fue vuelto de duro corazón y él no dejó a los hijos de Israel irse, así como Yahvé había dicho por medio de Moshe. Y no hay nada que el Abacadosh no sepa. Y aquí vemos que una vez más, Faraón solamente tenía un arrepentimiento de boca para afuera, que su corazón era solamente de engaño. Y lo único que quería detener era, era la plaga. Como vemos, Moshe actúa como profeta intercesor, porque acá él no solamente anuncia un juicio, sino que él ora para detenerlo. Él levanta sus manos a Yahvé y es que él ora. No es que levanta las manos y ya, sino que él ora para detenerlo. Y el granizo y el fuego se detienen al extender sus manos. Y esto muestra la relación entre la obediencia profética, la obediencia del siervo profeta y la acción de Yud-Heh Vah-Heh al clamor del profeta. Una vez más nos muestra que Yud-Heh Vah-Heh es misericordioso y puede frenar el juicio si hay una intervención de un profeta, del intercesor. Evidentemente vemos también la reacción de Faraón, que una vez que la plaga cesa, reconoce el poder, pero como su arrepentimiento es superficial, su corazón permanece endurecido y se mantiene en la línea de la resistencia. Persiste en lo malo, porque el que no teme a Yud-Heh Vah-Heh va a estar en esa línea que sube y baja. Es como una hojita que es llevada de un lado al otro. Pero también vemos el cumplimiento profético, porque el endurecimiento de Faraón era parte del plan divino para que todos reconozcan quién era el soberano aún sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre el clima. Y Yud-Heh Vah-Heh cumple su palabra. La resistencia continúa de Faraón y servirá para revelar la verdadera justicia y el poder soberano de Yud-Heh Vah-Heh. Así vemos que el endurecimiento de Faraón refleja la realidad de quien rechaza el poder y la autoridad de Yud-Heh Vah-Heh lo hace repetidamente. Y acá vemos una forma, un patrón que ocurre lo mismo: advertencia, respuesta, ejecución, protección, intercesión, endurecimiento. Y eso es lo que el Abacadosh igual va a golpear a sus dioses y, y muchos egipcios seguro aprenden de que Yud-Heh Vah-Heh cuando habla de que y da una advertencia, podían protegerse. Y Faraón, en el 35 dice, Faraón fue vuelto de duro corazón y él no dejó a los hijos de Israel irse, así como Yahvé había dicho por medio de Moshe. Shalom, amada familia, esta ha sido la porción que nos faltaba. Espero que les haya servido eh, eh, para aprender tanto como a mí me ha servido. Shalom, shalom.
Gracias, profeta Karim. Y en este último versículo podemos ver cuál es el problema o la raíz, ¿verdad?, de todo esto y que lleva a toda una nación. Y vemos que es el corazón de Faraón. Como está el corazón de Faraón, así está el corazón de todos sus siervos. Vemos que termina este pasaje donde nos habla de la plaga de granizo y fuego, que cuando Faraón dice que vio, eh, él vio que ya cesó, que terminó el granizo, los truenos, el fuego. Faraón volvió a pecar aún más. Su corazón se volvió más duro. Y ese es el gran problema en este tiempo. Como hemos venido hablando, ya no es Faraón. ¿Qué simbolismo tiene Faraón para este tiempo? El simbolismo de una persona con un corazón duro, una persona que es obstinada en pecar, que a pesar de que haya venido juicios, ¿verdad? Porque el Padre siempre advierte. Vemos acá que ya habían pasado algunos golpes a Egipto, mas sin embargo, Faraón seguía obstinado, mas sin embargo, el problema era el corazón de Faraón. ¿Qué mensaje nos deja el Padre para este tiempo? Porque quizás nosotros estamos solo recibiendo la enseñanza como algo que debemos conocer porque fue algo que ya pasó. Recordemos que estamos en el tiempo del retorno, del volver, de salir a libertad. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? De la esclavitud de las religiones. Este es el tiempo donde el Padre está libertando a su pueblo de toda esclavitud que por años ha mantenido en las religiones. Es un tiempo a donde el Padre está enviando liberación. ¿Y quién es ese faraón? ¿O cuál es ese faraón que está reteniendo a su pueblo? Voy a hablarlo de una forma eh, profética en cuanto a la religión. Hay muchos que conociendo el llamado del Padre, que sabiendo que el Padre Eterno en este tiempo nos está llamando a que volvamos a ser parte de su pueblo, que soltemos las religiones, conocemos que el Padre nos está llamando a conocer su verdad, su Torá, nuestro corazón está obstinado por seguir en una religión, por seguir en un lugar a donde no se nos enseña la Torá, no se nos enseña la verdad, porque el hombre nos vendió la idea de que la Torá ya está abolida, aun cuando conocemos que escrito está que Yeshua no vino a abolir la Torá ni los profetas. Hay a quienes les gusta la palabra profética, pero no aceptan la Torá. Recordemos que el verdadero evangelio del reino es Torá y profetas. No podemos hablar de reino si nosotros no hemos entendido qué es el verdadero reino. El problema radica en el corazón del pueblo, en el corazón del creyente, que no quiere soltar Egipto, que no quiere soltar lo que hay en su corazón. Si vemos al inicio de esta porción, cuando el Todopoderoso le envía el mensaje por medio de Moisés, y qué hermoso saber que el Todopoderoso le habla a su siervo, y ciertamente era en la mañana, en las horas de la madrugada. Y la madrugada, muy tempranito, le dice que vaya delante de Faraón, porque había un plan y un propósito para que le sirva, pero para que le sirva en libertad. Hoy las religiones en este tiempo podemos ver cómo ha esclavizado el creyente, haciéndole creer, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Es que usted pertenece a esta iglesia, usted pertenece a la iglesia de acá y usted pertenece a esta iglesia. Y cada uno tiene una marca. No es libre. Ese pueblo sigue siendo esclavo de una religión, de un nombre, de una denominación, de un concilio. Y esa no es el verdadero evangelio del reino. Esa no es la libertad con que Yeshua nos ha hecho libres. Somos lo que el Padre ha llamado a nuestras vidas, a servirle. Pero ¿qué está pasando? Hay un faraón que no deja servir al pueblo del Abacadosh. Y vemos que el Padre, nuestro Abacadosh, envía un mensaje a Faraón y es lo que voy a tocar en este momento, a donde le dice en el versículo 14, yo enviaré esta vez todas mis plagas contra tu corazón. ¿A dónde iba a golpear
el soberano, el eterno, el Shaddai, iba a golpear sobre el corazón de Faraón, el corazón de sus oficiales y el corazón de todo el pueblo. El Padre sigue golpeando el corazón. ¿Y sabe por qué? Porque aunque muchos repetimos este pasaje y lo conocemos de memoria, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, solo es una repetición vana, porque realmente no hemos entendido que amarlo con todo nuestro corazón es que Él debe de gobernar y señorear nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros emprendamos debe de estar guiado por su voz. El problema acá en Faraón, en sus siervos y en el pueblo de Egipto estaba en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón, recordemos que es un centro de pensamiento. El corazón también es una mente, ¿sí? Y allí está alojada la voluntad del hombre, están sus emociones, está su carácter, está su creencia. Ahí estaba el orgullo de Faraón, ¿sí? Ahí estaba el ídolo de Faraón. ¿Por qué? Porque tenían muchos ídolos en quien habían puesto su confianza. Allí estaba, en el corazón está la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que la escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarda qué cosa. Dice tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón de Faraón estaba arraigada la idolatría. En este tiempo que hay un pueblo creyente, quizás ya no haya un ídolo de metal, de madera, de bronce, de papel, pero sí hay un ídolo que puede ser de carne y hueso, un ídolo que puede ser material, ese ídolo que está robándole el primer lugar a nuestro abacados. En este tiempo hay quienes han hecho ídolos aún a sus pastores, han hecho ídolos a sus maestros, han hecho un ídolo de aquellos que el Padre les ha permitido tener como guías, como líderes, ¿verdad? El Padre está golpeando el área donde necesita ser golpeada. El área que necesitaba ser golpeada de Faraón estaba en el corazón. Recordemos, al principio les había hablado que por qué vino la plaga de granizo, porque estaba golpeando ídolos, golpeó a Nut. Ese ídolo Nut en Egipto, que era la deidad del cielo, ellos creían que era el que controlaba la naturaleza, como en este tiempo dicen, no, 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 es un cambio climático, lo que está pasando es por la naturaleza, ¿sí? En este tiempo Egipto en el que estamos hablando, Egipto tenía también un ídolo. Y ellos atribuían a Nut, su deidad, su ídolo, que tenía el poder de controlar la naturaleza, que tenía el poder de controlar la lluvia, que tenía el poder de controlar lo que estaba pasando como cambios climáticos, ¿sí? El Todopoderoso golpeó el corazón de Faraón, golpeó el corazón de todos sus oficiales. Ahí estaban incluidos sus sacerdotes, ¿verdad? Ahí estaban incluidos su gente, sus brujos, sus hechiceros, y golpeó a esta deidad para hacerles entender, como él le dijo, para que sepas que yo soy sin igual, que yo soy el soberano de toda la tierra. Hoy hay un ídolo arraigado en el corazón del hombre que ha robado eh, ese primer lugar a nuestro Abba. Y es porque aún siendo creyentes, nuestra confianza está puesta, quizás, que el dinero viene porque trabajamos, que nuestro dinero viene porque tenemos una empresa. Recordemos que el Padre, hoy aprendimos que golpea lo que ya está maduro. Tengamos cuidado de que nuestra fe no esté fundada en su pago, en su empresa, en su negocio, en su capacidad física. ¿Sí? También les decía que golpeó a Isis, la diosa de la vida, ¿sí? Lo que ellos tenían como su ídolo de protección, que guardaba, que les cuidaba. ¿Qué pasa en este tiempo donde vemos tanta idolatría? A donde la gente tiene amuletos para guardar su vida, a donde la gente piensa que tiene algo que va a servirles de protección. Este libro de Éxodo nos conecta al fin de los tiempos. Este libro de Éxodo nos conecta a lo que estamos viviendo en este tiempo y el Padre está anunciando sus golpes, el Padre está anunciando sus juicios y el juicio que viene es por causa de los ídolos, de la idolatría. Su ídolo o su diosa de la vida, la cual ellos invocaban, nada pudo hacer,
porque murieron muchísimos. Vemos acá que vino un golpe que vino a traer, sobre todo ser humano, ¿sí? Fue afectado, ¿sí? Vemos que también golpea a Set, un ídolo el cual ellos tenían como protector de las cosechas. ¿Qué pasó con las cosechas? Vimos que toda la cosecha se perdió, lo que ya estaba maduro. Dice que todo lo que dejaron en el campo se perdió. Entonces, el Todopoderoso va a golpear el ídolo que está en nuestro corazón. Ahora, preguntémonos, ¿qué es ese ídolo o cuál es ese ídolo que está en nuestro corazón? ¿Sí? También nos llama la atención lo que el Padre le dice a través de Moisés a Faraón, ¿sí? Le dice que no ha extendido su mano para exterminarlo de una vez y por completo, que pudo hacerlo, pero que no lo hizo, porque quería mostrarle el poder de su nombre. Y esto nos lleva a mirar en este tiempo. Hay muchos que han pasado de situaciones en situaciones difíciles. Hay aquellos que han pasado una y otra situación y no lo han visto como un llamado de atención del Padre. No han visto como ese pequeño juicio que ha venido del Padre. Muchos dicen, me equivoqué, no lo debía hacer, pero no han abierto sus ojos que el Eterno ha estado advirtiendo por situaciones que ha estado aconteciendo en su vida. Vemos que a Faraón envió golpe tras golpe para mostrarle el poder que hay en su nombre. Muchos, aunque sean creyentes, en este tiempo hemos visto cómo han pasado situaciones de enfermedad, crisis, situaciones difíciles, accidentes, en fin, y aún no pueden reconocer la soberanía de nuestro Abacadosh. Aún no han querido reconocer quién gobierna, quién reina y quién señorea. Ciertamente, muchos pueden decir, pero mire, esa persona peca, es mala y todavía está viva, no se ha muerto. Y muchos hasta se pueden jugar y se pueden burlar y decir, no, vea, esas palabras, eso no viene de Dios. Dios es bueno, mire que todavía sigue pecando y no se ha muerto. Recordemos que con Faraón el Padre actuó aún, podríamos decir, con misericordia porque no lo exterminó de una vez por todas. Envió golpe tras golpe, porque tenía un propósito y era que Faraón reconozca el poder que hay en el nombre de Yud Hei Ba Hei. Vemos entonces, aún esto usted lo va a encontrar, esta porción del versículo 16 está también en la carta a los romanos. Y algo que nos llama la atención es que porque en la carta a los romanos está aquí citada esta porción, porque la Torá no está aislada del Nuevo Testamento como usted le conoce, porque la Torá no está aislada de ese Nuevo Testamento como usted lo llama. La Torá, los profetas, los salmos, es lo que habló Yeshua y sus discípulos. Es lo que nos conecta. La Torah es la fuente, la Torah es la raíz que está sosteniendo los profetas y el Nuevo Testamento. En Romanos 9, 17 y 18 vamos a encontrar la porción del verso 16 que está en Éxodo, donde le dice que el Todopoderoso iba a mostrarle el poder a Faraón, el poder del nombre del Abacadosh. También nos llama algo mucho la atención acá en el verso 18, cuando el Todopoderoso, mire, no hace nada sin advertirnos. Él siempre nos advierte para que ninguno diga, es que yo no lo sabía, es que yo no lo supe. Y el abacados siempre nos va a dar o nos va a determinar un tiempo. Ahora, hay algo interesante acá. Quizás nosotros leemos mañana, ¿verdad? Y creemos que en nuestra vida va a ocurrir lo mismo, que ese mañana es el conteo de los minutos o de las horas que nosotros hacemos. Esto me refleja a mí o me lleva a conocer y entender un tiempo marcado por el Padre. Hay un tiempo a donde el Padre marca para establecer sus juicios. Hay un tiempo determinado, establecido por el Padre para ejecutar sus juicios. Y algo que me llama mucho la atención es que el Padre marca sus tiempos para bendición o para ejecutar juicio. Recordemos en la porción que está en Génesis cuando el Abacadosh
le marca a Sara y Abraham un tiempo y le dice a Sara, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Aquí estaba marcando un tiempo para bendecirlos, ¿sí? El Padre siempre va a trabajar conforme a sus tiempos, conforme a ese tiempo que ha marcado en nuestra vida para bendición o para juicio para aquel que no ha querido obedecer sus instrucciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que tomarlo en este momento? Porque a veces decimos, no, esa palabra vino hace tiempo y como no se ha cumplido, eso fue una falsa profecía. Eso no es así, ¿sí? Entonces, no juguemos con nuestro abacadosh. No juguemos con él porque él siempre advierte. Algo también que vemos acá es que el Padre siempre va a enviar su palabra. El Padre siempre va a enviar sus mensajeros, como en este momento que leemos acá, estaba Moisés. Moisés era el mensajero del Padre, era el profeta en ese momento que estaba siendo enviado a llevar el mensaje a Faraón y a su pueblo. Y aún dentro del mensaje, el Padre trajo una advertencia, pero como mucho pueblo, incluido Faraón, tenía un corazón duro, cuando el profeta llega y le dice, manda a traer dentro de las puertas, ¿sí? Manda a traer dentro de las puertas todos los animales de cría y todo lo demás que tengas en el campo. Es como en este tiempo, el Padre te da una advertencia o el Padre te manda una palabra y tú simplemente tienes dos opciones, la tomas o la dejas, obedeces o desobedeces. Si obedecemos, vamos a encontrar seguridad, refugio, protección, bendición. Pero si desobedecemos, nos vamos a hallar con un juicio, nos vamos a hallar con la mano del Padre. Y no estoy hablando yo de que tenemos un Dios, un Elohim que solo trae juicio, ¿sí? Recordemos que el Padre siempre ha traído advertencia. Aún al pueblo de Egipto, el Padre emplea su misericordia y le dice, manda traer dentro de las puertas. Cuando yo leo esta palabra dentro de las puertas, puedo ver un simbolismo profético. ¿Por qué las puertas? Recordemos que en las puertas se juzga. Recordemos que Yeshua es la puerta. Yeshua nos ha dejado un mensaje muy claro y explícito en su palabra y dice, ¿verdad? Que la palabra que Él nos ha hablado, esa nos juzgará. Y esto me lleva a meditar que nosotros no vamos a tener excusa, que no vamos a poder decir, es que yo no lo sabía, porque ya hemos escuchado su palabra, porque ya conocemos su verdad. Y es esa verdad, porque Yeshua es la verdad, Yeshua es nuestra Torah viviente, y Él vino a hablar las palabras que escritas están en la Torah. Entonces, esa palabra es la que nos va a juzgar. Usted lo puede leer en Juan 12:48. ¿Sí? Entonces tenían que estar dentro de las puertas. Afuera no hay protección. Fuera de la puerta, que es Yeshua, ¿sí? No hay protección. Vemos acá que él les advirtió, ¿sí? Y le dijo que el granizo caerá sobre todo ser humano, animal que se encuentre afuera, que no haya sido traído a casa. Y esto me llama mucho la atención porque quizás acá miramos y podemos leer y decir, es que tenían que estar dentro de un establo, dentro de un rebaño. Pero si miramos proféticamente el libro de Éxodo y cuál es el mensaje final para estos tiempos finales, el mensaje es que nosotros tenemos que entrar a esa casa. Y cuando hablamos de casa, no estamos hablando a la iglesia tal, a la iglesia tal, a la iglesia tal, porque Yeshua no vendrá por ningún nombre de iglesia, no vendrá por ninguna denominación, no vendrá por ninguna religión. Él viene por un pueblo llamado Israel. Y no estoy hablando del Estado de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel. Entonces, aquel que no ha entrado todavía a ser parte de la casa de Israel, no ha entrado a ser parte de ese pueblo que vive bajo pactos, bajo promesas, ¿qué va a pasar? Está fuera de la puerta, está fuera de la puerta de las ovejas, que es Yeshua. Y aquí ya hay una advertencia. El que está fuera morirá. Se nos hizo creer en la religión que solamente era de hablar y decir, yo recibo
a Jesús, como en ese momento decíamos, y te recibo como mi Señor y Salvador, listo. Y era una salvación sin obediencia. Era una salvación viviendo en transgresión a la Escritura. Eso no es así. Conocer la verdad nos lleva a ser libres de esas enseñanzas que Egipto introdujo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos son los golpes que el Padre en este tiempo tiene que dar para que todo lo que fue llevado a nuestra mente y a nuestro corazón con esa mentalidad egipcia de creer que la salvación venía solo por repetir una simple oración y listo, ya estábamos guardados. Entonces vemos que aún Egipto, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de escoger. Yo les enseñaba en esta semana a alguien y les decía que nos enseñaron algo muy mal y nos enseñaron de que existe un libre albedrío. No es así. No es que existe un libre albedrío. Existe dos caminos. Un ancho, una puerta ancha y una estrecha. Un camino de vida o un camino de muerte. Pero el Todopoderoso siempre nos ha dicho, te dejo por testigo y pongo delante de ti la vida y la muerte y dejo por testigo los cielos y la tierra. ¿Sí? Y nos dice y nos presenta, nos dice, hay salvación, ¿sí? O hay vida o hay muerte. Pero Él nos dice y nos ha dejado que escoger. Escoge la vida. O sea que aquí no hay un libre albedrío de escoger lo que yo quiero. El Padre ya nos dijo que escoger. El Padre ya nos dijo que tenemos que escoger. El hombre, el ser humano, ha escogido la desobediencia, ha escogido la puerta ancha y eso va a traer consecuencias. Vemos que en Egipto hubieron unos que dice que tuvieron temor. En el verso 20 dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra, no dice de Moisés, de la palabra de Yud, Hei, Bajei, de la palabra del Altísimo, llevó a sus criados y su ganado a casa. El que tiene temor va a conducir a su familia a donde está el refugio seguro. El que tiene temor a la palabra del Eterno, no del profeta, no del que viene a enseñar la palabra, de la palabra del Eterno, va a conducir a su familia donde verdaderamente está el refugio. Vemos aquí que unos siervos de Faraón tuvieron temor de la palabra del Altísimo. Y estos siervos llevaron a sus criados y a su ganado a casa. Quizás usted lee la palabra ganado y dirá, ah, bueno, en ese tiempo sí, los ganados. Pero ¿qué representa el ganado? Recordemos que el ganado era la fuente de sustento, así como lo eran las cosechas. Todo va a estar guardado y protegido, sus finanzas, todo lo que está dentro de su casa. Cuando nosotros sabemos, conocemos y hemos entendido que debemos de estar dentro de casa, es decir, dentro del refugio, dentro de Yeshua, dentro de su Torah, dentro de su verdad. Estos siervos hicieron lo correcto, pero hubieron otros que no tuvieron temor. Vemos otros, como dice acá en el verso 21, mas el que no tuvo temor en su corazón por la palabra del Eterno, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Hay aquellos que no les importa, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos que no tienen temor en este tiempo? Hay muchos pastores, hay muchos líderes que en este tiempo saben, conocen la instrucción del Eterno, mas sin embargo están dejando al pueblo fuera de. Están dejando al pueblo sin esa protección. Y es ahí donde necesitamos ser libres de Egipto. Es ahí donde necesitamos ser libres para que nosotros, por nuestra propia voluntad, empecemos a obedecer las instrucciones. Dejemos de ser esclavos de las religiones y empecemos a obedecer la palabra que escrita está. Vemos claramente por la escritura la enseñanza que para este tiempo el Padre nos está trayendo, ¿sí? Algo que me llama también es que el Eterno le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya granizo. Miremos la soberanía del Padre. Él lo podía hacer. ¿Qué necesidad tenía de usar a un Moisés? ¿Sí? Porque muchas veces hacemos de menos a un enviado del Padre. El Padre podía hacer que caiga granizo, que caiga fuego del cielo,
pero a él le plació usar a un Moisés, igual que le plació usar a un Elías. Es por eso que el Padre usa a sus siervos. Él escoge a sus siervos porque quiere cumplir un propósito a través de ellos. No porque Él no lo pueda hacer, sino que Él se sirve de sus siervos. Por eso son sus siervos. Y aunque Él le dice, extiende tu mano, aquí vemos qué era lo que Moisés portaba en su mano. ¿Sí? Desde el inicio vemos qué es lo que Moisés portaba. ¿Sí? Cuando le dice, extiende tu mano y le dice, ¿para qué? Para que caiga granizo, para que caiga fuego. Aquí vemos la obediencia del profeta. Un profeta, lo primero que tiene que ser formado es su carácter. Un profeta sin carácter es alguien que está lleno de sentimentalismos, es alguien que se da a la familiaridad, es alguien que se da a la amistad, es alguien que se da a los compromisos. El profeta sin carácter no funciona en el reino. El profeta sin carácter no forma, sino que deforma. Vemos a un Moisés, un profeta con carácter, un profeta que aún conociendo que lo que iba a venir era granizo, fuego para destrucción de animales, para destrucción de cosechas, para aún que venga sobre el pueblo, ese profeta con carácter llamado Moisés obedeció la instrucción del Eterno. El profeta no se puede mover por sentimentalismo. El profeta no se puede mover por amistad, por parentesco. El profeta no se mueve por lo que sus ojos ven, sino por la instrucción del Eterno. Aunque parezca dura la palabra, aunque parezca duro el juicio, por eso se llama siervo, siervo del Eterno. Si empezamos a obedecer al hombre, entonces no seríamos siervos, como dijo Pablo, de Mashiach. Seríamos siervos del hombre, porque haríamos lo que el hombre nos pide que hagamos. Cuando Moisés extiende su vara hacia el cielo, como un acto profético, el Eterno hace como Él quiere y usa como Él quiere, no hace nada repetitivo. El Eterno, ¿verdad? Allí mandó truenos, ¿sí? Dice, el Eterno mandó truenos. Moisés hizo lo correcto, pero el Eterno ejecutó su juicio. No es que el juicio vino de la mano de Moisés. Moisés hizo lo que debía de hacer. El juicio vino de la mano de Yud Hei Ba Hei. Entonces, algo interesante acá es que Moisés pudo, ¿verdad?, hacer que llueva granizo, que el Eterno envíe truenos y granizos, pero también que el Eterno, ¿verdad?, cese. Y esto del granizo y fuego, usted lo puede leer, que nos conecta con Apocalipsis. Usted va a leer en Apocalipsis, voy a leerle rápidamente porque muchos ven esto del Éxodo como algo que simplemente ya pasó, como algo que va a ser solamente un estudio para conocimiento de lo que pasó en ese tiempo, pero todo nos está conectando a lo que vendrá. Apocalipsis capítulo 8, verso 7 nos habla de las 7 trompetas y dice, el primer ángel tocó la trompeta y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre y los arrojaron sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde se quemó. Podemos ver acá un mensaje que está conectado de los juicios del Eterno que vendrán, ¿verdad? En este tiempo de que nos habla el Apocalipsis o revelaciones. También en Apocalipsis 16, verso 21, cuando habla de las copas de la ira sobre la tierra, también vamos a ver cómo nos habla de, y dice, y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como un talento de peso, y los hombres blasfemaron a Elohim por la plaga de granizo, porque la plaga era grande en gran extremo. Apocalipsis también nos habla de una plaga del granizo o de un golpe. Ya vimos que significa plaga. Entonces, no es que esto está desconectado, no es que este libro de Éxodo quedó para ese tiempo y simplemente ya ahora ya solamente lo leemos como para que nosotros podamos conocer qué pasó. Pero miremos que el Eterno en este tiempo nos está diciendo, entra a Gosén. Ya vimos que es Gosén. Ya vimos que Gosén, ese es el lugar de protección. Ese es el lugar de provisión. En Gosén hay provisión. En Gosén hay protección.
Y eso es lo que el Padre Eterno en este tiempo está llamando a su pueblo. Quizás aquí dice que no hubo granizo, pero en Gosén lo que no va a pasar su pueblo es que no se va a ver afectado por los golpes, no se va a ver afectado por los juicios que vendrán. Gosén no es una tierra, Gosén es ese lugar o es esa forma de que su pueblo entra a estar bajo la cobertura del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. El Padre está derribando toda idolatría, a donde se nos decía, no, es que ¿cuál es tu cobertura? ¿Cuál es el apóstol que te da tu cobertura? ¿Qué ministerio te da tu cobertura? También viene un golpe para todo lo que ha estado esclavizando mucho pueblo, haciéndonos creer que necesitábamos una cobertura de un hombre y habíamos invalidado la cobertura del Eterno. La única cobertura que nos da cobijo, protección, que nos da provisión, es la cobertura del Altísimo, como dice Salmos 91. Usted y yo no necesitamos cobertura de hombre para estar guardados, para estar protegidos. La cobertura viene solamente de nuestro Abba Kadosh. Vemos entonces por esta palabra cómo el Padre nos sigue hablando. ¿Qué es lo que quería el Eterno? Quería que Faraón y que todo el pueblo de Egipto sepa que de Yud Kei Bajei es la tierra, como le dijo en el verso 29. ¿Sí? Para hacerte saber que la tierra le pertenece al amo, al Señor de toda la tierra, a nuestro Abba Kadosh. Y eso usted lo lee en el Salmo capítulo 24, verso 1, a donde dice, de Adonai, de Yud Hei Bajei, es la tierra, su plenitud y todo cuanto en ella existe. Todo lo que existe, todo lo creado, todo le pertenece a nuestro Abba Kadosh. Y eso era lo que el Padre estaba mostrándole a Faraón. Y ciertamente, Faraón es un tipo, como en este tiempo, mucha gente que quizás recibe azotes del Padre y en el momento que está siendo azotado, dice, ay, sí, yo pequé, llora, derrama unas cuantas lágrimas, ¿verdad? Pero como Faraón, luego pasa, todo pasó, pasó el dolor, pasó la circunstancia difícil que estaba viviendo y vuelve su corazón nuevamente a estar más duro que antes. Eso era lo que pasaba con Faraón. Recordemos que luego que Faraón vio que la lluvia ya había terminado, que ya no había granizo, que ya no había fuego, sí, dice que pecó aún más y se volvió más duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Faraón nunca se arrepintió, nunca hizo un teshuvá. Simplemente ese clamor a Moisés que le dijo, ora, intercede, porque eso es lo que le dice, intercede ante Yahweh para que cese la lluvia, para que cese el granizo. Así hay mucha gente. Solamente se aprovecha de los intercesores. Ore por tal situación, ore por tal situación. ¿Sabe algo? Los intercesores no estamos para orar por aquellos que aún su corazón siguen obstinados en pecar. El intercesor profético va a orar conforme a la instrucción de nuestro Abba Kadosh. ¿Por qué oró Moisés por Faraón? Porque Moisés sabía que aún vendrían otros golpes más, que el último golpe sería con la muerte del primogénito. Entonces vemos acá que Moisés estaba siendo guiado por el Eterno. ¿Qué debía de hacer? ¿Cómo debía de conducirse? El corazón de Faraón seguía duro. Aquí dice, no dejó ir a los hijos de Israel. Eso es como en este tiempo, muchos, aunque venga lo que venga, le suceda lo que le suceda, en el momento del dolor, de la crisis, allí no se arrepienten, sino que tienen un remordimiento y dicen, sí, es que yo he pecado, es que reconozco que pequé, pero ese reconocer es solo de labios, porque su corazón no se vuelve al Creador. Y es ahí a donde su corazón se hace más obstinado y vuelve a pecar mucho más de lo que antes hacía. El Todopoderoso está dándonos la oportunidad, cada uno de nosotros, de volvernos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
que podamos tener ese oído Shema, porque cuando tenemos ese oído inteligente, dispuesto a obedecer, es ahí a donde vamos a ver la protección de nuestro Abba. Es ahí a donde vamos a ver que ese Gosén se hace evidente en nuestras vidas. Amada familia, que el eterno Elohim de Israel continúe bendiciéndonos y que usted pueda seguir meditando esta enseñanza en su